Bien, me voy con el móvil, urgente. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Estamos con Leandro y Graciana, que recién salen de dar una charla. Estuvieron un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos y ya los están escuchando. Facultad de Derecho, 2 horas y media la doctora, explicando por qué la arbitrariedad de la causa vialidad. No, una clase magistral de ella y, bueno, y de otros compañeros y compañeras. Bien, Leandro, Graciana, buenas noches. Una exposición de Sofía Caram, además contando la construcción mediática de esta sentencia que proscribe a Cristina, y además Gustavo Ferreira dando los enfoques constitucionales y cuáles son todas las garantías procesales que se han violado, no solo a Cristina, sino el derecho de todo argentino que quiera votarlo. Graciana, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí, Dani, si te están escuchando, ¿eh? Dale, gracias. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen ustedes con respecto a lo que va a pasar mañana en La Plata? Mira, yo no tengo ninguna sensación específica. Sí voy a decir que Cristina ya ha anunciado que va a hablar del círculo económico poco virtuoso que lleva la Argentina, sobre todo en sus relaciones con el Fondo Monetario, y me parece que ya por eso, solo por eso, vale la pena ir, escucharla y estar atento, porque además de ese diagnóstico seguramente van a salir las soluciones del futuro. Muchos le exigen a Cristina que se defina cuanto antes, ¿no? Si será candidata a presidenta de los argentinos o no. ¿Vos pensás lo mismo o no? A ver, a mí me encantaría que Cristina fuera candidata. Dicho esto, también voy a decir cuánto más le podemos pedir a esa mujer. Yo no habría nada que me gustara más, pero tengo que señalar que no es una decisión mía y también hay que entender la situación personal y también político y judicial de Cristina, y me parece que lo que ella decida va a estar bien, porque confío en su decisión y siempre ha decidido a favor del pueblo. Sí, le pregunto a Leandro, Graciana, le traslado la pregunta a Leandro. ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Cambio la palabra sensación por información, ¿viste? Uno hablando con muchos intendentes, peronistas, dicen, esperamos que mañana dé algún indicio, si será candidata o no, lo necesitamos para saber para dónde vamos. ¿Vos qué pensás? No hay información sobre eso. Además, si Cristina se caracteriza por algo, es manejar muy bien los tiempos. Sí, lo va a decir. No creo que nadie sepa lo que tiene en la cabeza. No creo. No, por eso. Y no hay información sobre eso. Lo que está claro, igual, la Argentina lo que tiene que discutir es un programa de gobierno. Son salidas a la crisis. Sí. Es muy importante tener un buen diagnóstico, saber sobre qué realidad tenemos que operar. Y bueno, yo creo que en definitiva la gente que está en casa lo que espera son eso, son soluciones a los problemas concretos. La vinculación de la política es con la vida cotidiana. La rosca, las especulaciones, está bien, forma parte de esto, pero para un círculo muy pequeño de la sociedad, los que están más politizados, como decía vos, los intendentes, los gobernadores, los diputados o los militantes. Pero la gente está esperando otro tipo de soluciones, me parece. Dijiste discutir un programa de gobierno. ¿No hay un programa de gobierno hoy en día? Sí, pero los desafíos que tiene la Argentina son enormes. La verdad que nosotros cuando pensamos en un programa, yo particularmente con Graciana venimos laburando mucho en el tema local. La necesidad programática de tener una alternativa a 16 años de la gestión del PRO en la ciudad. Pero también entendemos que esto es algo que se tienen que dar todas las fuerzas políticas de cara a los desafíos de los próximos 4 años. Pues fíjate todas las tensiones que está viviendo hoy nuestra sociedad, básicamente por la ausencia de dólares. Bueno, tenemos una oportunidad, pero hay que aprovecharla bien. El litio, la megaminería, la posibilidad de sacar recursos extraordinarios como el de vaca muerta, ¿no es cierto? El hidrógeno verde. O sea, hay toda una discusión alrededor de una agenda de futuro que tiene que estar muy reflexionada para transformar esa riqueza de la Argentina en desarrollo y en crecimiento para todos. Yo ahora te voy a preguntar por una posible unidad nacional que se pueda dar pensando en esta situación tan complicada que vivimos los argentinos. Pero hoy hubo medidas que anunció Sergio Massa. Miguel Ponce de León tiene información. Dale, Miguel, te sumo. Sí, Sergio Massa se reunió hace unos minutos con distintos sindicalistas y líderes de movimientos sociales. Se reunió específicamente con Daria Acuña de la CGT, con Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingeri, Cavalieri, bueno, con varios sindicalistas. Hay una foto simbólica de este encuentro que tiene que ver con lo que va a plantear Massa que viene en las próximas semanas. Es lo que sostiene que se va a dedicar en lo que queda de la semana a la estabilización del dólar y que además se va a buscar que a partir del sábado haya un acuerdo entre empresarios y sindicalistas para buscar que ese acuerdo sea un acuerdo por salarios y por precios y que pueda generarse un consenso y que además los distintos líderes sindicales y de movimientos sociales puedan ayudar en ese acuerdo.
Leandro, esta medida de Massa o esta postura de buscar alianzas con los sindicatos y los movimientos sociales, ¿es parte de lo que puede hacer el gobierno de cara a estabilizar la economía o dar mayor previsión? Seguro, y le agrego un actor, el sector productivo. Eso es básicamente la propuesta de conciliación que nosotros toda la vida hemos trabajado, una gran concertación entre el sector del trabajo y la producción. Y le agregaría también el sector científico-tecnológico, bueno, todos los sectores de la sociedad que le agregan valor, creatividad, diseño. Y yo insisto con algo, cuando hablamos de unidad en función de un programa, de una agenda concreta, porque acá hay que ver cómo hacemos para industrializar los recursos naturales, para evitar que algunos sectores de la economía muy concentrados rapiñen esos recursos naturales y se apropien de esa riqueza de todas y de todo, y fundamentalmente cómo iniciamos un proceso de crecimiento sostenido. Yo te decía recién, ojo que la Argentina tiene una oportunidad a la vuelta de la esquina. Vaca Muerta es una oportunidad enorme y si la sabemos aprovechar puede significar el salto definitivo hacia el desarrollo porque vamos a tener los dólares para importar la tecnología, para importar los bienes de capital, los insumos y para dejar de depender de las importaciones, que finalmente es lo que tenemos que buscar. Más exportaciones, más creación de riqueza para la Argentina, sea un país económicamente libre y políticamente soberano. Graciana, te pregunto, ¿quiénes son los responsables de el aumento del dólar, de esta situación que vivimos los argentinos, donde ayer subió 33 pesos en un día? Hoy logró bajar, pero en esta ida y vuelta que tenemos con el dólar, ¿quiénes son y qué debería hacer el gobierno con los responsables? Mirá, yo creo que claramente, no sé si hay un solo responsable, tiendo a creer que son múltiples factores que están impactando negativamente en el dólar, y sí debo decir, sean quienes sean y por los motivos que sean, el gobierno debe sancionarlos y dejar claro cuál es su impacto en las políticas específicas del país. Tuvimos hace pocos días una operación bastante nefasta contra el gobierno que generó una disparada del dólar. Eso no puede pasar porque el problema no es que se pelee la política o que haya internas, el problema es que el impacto del dólar termina influyendo sobre nuestro modo de vida, sobre lo que viven todas las familias. Creo que responsabilidad indudable, incluso responsabilidad ante la ley, no sé si penal, pero sí responsabilidad ante la ley, y señalar un solo culpable es como señalar un solo salvador, es buscar una respuesta mágica que en la realidad no existe. Hay que buscar todos los responsables, todos los posibles culpables y que se hagan responsables por lo que pasa. Sí, Fede, dale. Santoro, me sumo a la pregunta de Daniel que recién hablaba justo con Graciana y hacerte la pregunta pero al revés. ¿Qué autocrítica harías al gobierno en estos días en donde hubo esta disparada? ¿Y qué hubieras hecho vos o qué decís? Bueno, en esto nos equivocamos, tendríamos que haber salido a hablar, salido a trabajar, salido con un plan de esta manera. ¿Qué autocrítica haces puertas para adentro de lo que han sido estos días? Mira, yo te voy a dar algo que creo que la gente que lo sigue ustedes, que es muy inteligente, lo va a saber interpretar. Yo creo que a la dirigencia política argentina le falta sentido a la responsabilidad. Obviamente que tengo muchas críticas para hacer a mi espacio y para la política en su conjunto, pero no creo que sea conveniente hacerlo en televisión, más en un momento tan delicado como este, ¿no? Buena tranquilidad le llevamos a la gente si ven por televisión en casa que los propios dirigentes y los propios militantes del Frente de Todos están recomendando cosas por la televisión. No corresponde. Sí. Si vos me preguntás a mí, yo creo que nosotros tenemos una puja importante que es por garantizar el manejo de los dólares de nuestro país. Esa es la gran discusión. Y la gran responsabilidad acá, que es lo que genera estas tensiones macroeconómicas, se debe al endeudamiento irresponsable que se llevó adelante durante los 4 años del gobierno de Macri. Eso es lo que explica las tensiones cambiarias. Hoy lo que tenés es un problema donde hay un sector de la sociedad que se pregunta si los dólares que tiene la Argentina son suficientes o no para afrontar las responsabilidades que tiene. Bueno, si tenemos déficit de dólares y si tenemos las presiones que tenemos, se deben a ese proceso de endeudamiento irresponsable y de liberación del mercado de capitales que se dio durante la gestión de Macri, que generó una fuga de casi 85.000 millones de dólares en los 4 años que gobernaron. Entonces, ahí están las explicaciones. ¿Cómo resolverlo? Con lo que te decía recién, hay que aumentar las exportaciones, hay que utilizar los recursos naturales que tenemos para que queden esas riquezas en nuestro país, pero agregarle valor, industrializarlo, vincularlo con la ciencia y la tecnología. Cuando la Argentina tenga la soberanía económica que se da a partir de los recursos y de las divisas que nuestro país tiene para que queden en nuestro país y se pongan al servicio de la producción, ahí no vamos a tener más problemas, pero ese es el debate que tenemos que dar para adelante. Esteban Bull llamó a la unidad nacional, Leandro, ¿es factible o no?
Es imprescindible. No solamente factible, es imprescindible. Yo sé que puede costar un poco más en momentos electorales, pero la unidad nacional, por lo menos para definir un modelo de desarrollo, un modelo de seguridad social, de protección. ¿Qué entendemos por unidad nacional? Porque aparece el ego de cada uno, ¿viste? Por eso. Muchos se sientan a la mesa a discutir soluciones, pero en un momento nadie quiere ceder. Y así comenzamos los conflictos nuevamente. Bueno, en principio un marco de convivencia. A ver, lo que fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner debió habernos llevado a pensar a todos los sectores políticos de nuestro país la necesidad de reflexionar sobre el tipo de discurso y el tipo de discusión que estamos teniendo, que es tan violento y tan agresivo que permitió, entre otras cosas, que circulen discursos de odio que fueron legitimando de a poco este tipo de acontecimientos demenciales. Entonces, para bajar el nivel de agresión, para bajar el nivel de odio, de violencia, para desarticular en realidad, no para bajar, porque yo cero tolerancia al odio, cero tolerancia a la intolerancia, para eso se necesita un acuerdo político que le devuelva racionalidad y sentido de la responsabilidad a la discusión política en nuestro país. Sí, Leandro, hace unas horas Catopodis planteó como un deseo que se puedan reunir Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Un buen gesto, ¿no? Pidió. Sí, como un gesto. ¿Esto vos ves que es viable en algún momento esa reunión que se produzca, sobre todo en el marco que plantea Catopodis, que es para poder tener una estrategia común de enfrentamiento de lo que viene? Lo mismo, es imprescindible. Porque te imaginas, si nosotros hablamos de la unidad nacional, la unidad nacional no significa que se acaban las discrepancias. Vamos a tener siempre discrepancias con un sector del arco político, eso está claro. Ninguna democracia en el mundo puede subsistir si no se expresan las discrepancias de manera democrática. Lo que uno habla muchas veces es de la necesidad de un acuerdo que determine un marco dentro del cual se discute. Ahora, para eso es imprescindible la unidad del propio espacio político. Si hay algo que hacemos Graciana y yo todos los días, laburar para trabajar en función de la unidad de nuestro propio espacio para avanzar en el diálogo político con otros sectores. Bien, antes de cerrar, ¿puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con lo político y es a Graciana? Perdón, a Graciana yo la sigo en su cuenta de Twitter, ¿no? Y leí, exorcista de enanos de jardín. Graciana, explícame esto, por el amor de Dios. ¿Viste cuando sos estudiante? Yo fui estudiante en Córdoba. Sí. Y culpábamos de todo a los enanos de jardín. Se te perdieron las llaves, se las llevaron los enanos de jardín. No estudiaste, te distrajeron los enanos de jardín. Sí. Entonces le decíamos exorcizar los enanos de jardín, a ser responsable con las cosas que debíamos serla. Y yo cuando digo que soy exorcista de enano de jardín, es mi manera elusiva de decir que finalmente crecí. Graciana, te mando un beso.